Hola Champi, yo te voy a hablar sobre nuestra estructura y sobre nuestra reproducción. Los hongos son organismos eucariotas típicos y poseen un núcleo que contiene varios cromosomas, delimitado por una membrana nuclear con núcleo rico en ARN y organulos citoplásmicos, como mitocondrias, vacuolas, retículo endoplásmico, aparato de Golgi y ribosomas. El citoplasma se encuentra limitado por la membrana citoplásmica, que es una doble capa de lípidos que contiene proteínas y esteroles y que controla la permeabilidad celular y participa en la síntesis de la pared celular. La estructura de las células de los hongos es muy diferente de la de las bacterias, que son organismos procariotas. Aunque comparten muchas estructuras, las células de los hongos se diferencian de las plantas en la composición de la pared celular y en que carecen cloroplastos y clorofila, y de las humanas en que tienen pared celular en la presencia de ergosterol en la membrana citoplásmica. Por el exterior de la membrana citoplásmica presentan una pared celular que está compuesta fundamentalmente por polisacáridos y por diversas proteínas. Los polisacáridos más importantes son la quitina, el manano y el glucano. Los hongos presentan básicamente dos tipos de morfologías, una multicelular denominada filamentosa y otra unicelular denominada levaduriforme. Los hongos filamentosos, micelares o MO representan el crecimiento más típico de los hongos microscópicos en medios de cultivo sólidos y también sobre cualquier superficie en la que se desarrollen, por ejemplo frutas o otros alimentos. Producen colonias algodonosas o pulgurulentas, que son muy características. Al microscopio óptico, los hongos filamentosos representan unas estructuras tubulares formadas por múltiples células que se denominan hifas. En la mayoría de los hongos filamentosos, las hifas son tabicadas y presentan septos que delimitan las diferentes células. Sin embargo, los hongos del filum Zygomicota representan hifas que carecen de septos y se denominan cenocíticas o sifonadas. Las hifas de los hongos tabicados suelen tener un diámetro inferior a las de los hongos sifonados. Las hifas normalmente se desarrollan a partir de esporas, aunque también pueden originarse a partir de fragmentos de otras hifas y crecen gracias al depósito de nuevos materiales en su extremo, ramificándose con mucha frecuencia hasta producir una maraña de filamentos que constituyen el micelio. En una colonia de hongos filamentosos se produce una diferencia en las funciones del micelio, de tal forma que el micelio vegetativo penetra en el sustrato para obtener los nutrientes, mientras que el micelio aéreo se proyecta hacia el exterior de la colonia y produce las estructuras reproductoras.
La mayoría de los hongos presenta reproducción sexual y asexual. El estado sexual se denomina telemorfo o meiospórico y el asexual anamorfo y mitospórico. Es relativamente común que un mismo hongo tenga dos nombres, el del estado anamorfo y el del estado teleomorfo, ya que suelen haberse descubierto y nombrado de forma independiente. En un grupo importante de hongos solamente se conoce la reproducción asexual. Bien, porque no se conocen las condiciones adecuadas para que se desarrollen la forma sexual o porque ésta se ha perdido a lo largo de la evolución. Aunque reproducción asexual puede lograrse por fragmentación de las hifas, ya que cada fragmento puede producir una nueva colonia, normalmente los hongos se reproducen tanto sexual como asexualmente por medio de esporas. Los hongos producen millones de esporas, cada una con la capacidad para desarrollar una colonia nueva. Las esporas sexuales se producen tras la fusión de los núcleos de dos hifas sexualmente compatibles o de dos levaduras y posterior meiosis. La morfología de estas esporas sexuales es muy variada y tiene gran interés para la identificación fúngica, ya que presentan diferencias características. Los hongos de Phylum Basidiomycota producen basidiosporas en el exterior de una estructura denominada basidio. Los Ascomycota producen ascosporas y en el interior de una estructura en forma de saco denominada asco. Y los Zygomycota producen zigosporas. Las esporas asexuales generalmente se producen en hifas y especializadas y se denominan de diferente forma según su morfología. Los Zygomycota producen esporangiosporas en el interior de una estructura en forma de saco denominada esporangio. Los Ascomycota y en menor grado los Basidiomycota producen esporas asexuales denominadas conidios que se desarrollan a partir de una estructura denominada conidióforo. Según su tamaño se diferencian en macronidios y micronidios. Hola Champi, ahora vamos a hablar acerca de la clasificación de los hongos y las características de cada una de ellas. Las clases de hongos son los omicetos, los zigomicetos, los ascomicetos, los basidiomicetos y los hongos imperfectos. Primeramente vamos a hablar sobre los omicetos, que también son conocidos como los hongos de agua. Los hongos de agua pertenecen a la clase omicetos y como su nombre lo indica, la mayor parte son acuáticos. Casi todos recuerdan a las algas, ya que producen zoosporas móviles flageladas. Además, sus paredes celulares están formadas principalmente por celulosa y no quitina como en las otras clases de hongos. Ahora vamos a hablar sobre los zigomicetos, también conocidos como mohos de conjugación. El moho común Rhizopus stolonifer crece vigorosamente en una gran cantidad de alimentos. En ellos se encuentran los frutos y el pan. ¿Qué te parece? Ahora vamos a hablar sobre los ascomicetos, también conocidos como cornezuelo del centeno LDS y hongos de saco. El cornezuelo del centeno es una enfermedad de este y de otros pastos causada por el hongo Claviceps. Las plantas no son gravemente afectadas por el crecimiento de la hifa, pero conforme el óvulo se desarrolla, emerge una masa hifal negra y compacta a partir de la cabeza del grano del centeno. Si se utilizan elementos infectados en la fabricación de harina para pan, quien lo coma sufrirá el ergotismo, padecimiento caracterizado por convulsiones, alucinaciones psicóticas y sensación de ardor en las manos y en los pies. Llegó el momento de hablar sobre los basidiomicetos, que también son conocidos como setas. Las setas y los hongos venenosos son quizá los hongos más familiares, porque son grandes. Además, como algunos son tóxicos y otros tienen propiedades alucinógenas, suele relacionársele con leyendas, mitos y ritos religiosos, como los enanos irlandeses que se sientan sobre ellos o en días lluviosos se guarcen bajo un hongo venenoso en forma de sombrilla. El anillo de setas que se observa en el césped después de un día lluvioso, corro de brujas, supuestamente es el resultado de una danza a la luz de la luna de personajes fantásticos. Las setas
hongos venenosos, hongos poliporinales, el vejín y la roya son miembros de la clase Basidiomycetos, grupo formado por casi 25.000 especies. Como los ascomicetos tienen hifas septadas, pero en este caso las esporas no están encerradas en un saco, sino que nacen en una hifa claviforme, llamada basidio. La parte obvia por arriba del suelo está formada por una masa muy compacta de hifas. Es el cuerpo productor de esporas, pero la masa del micelo de la seta, la parte del cuerpo que participa en la descomposición de la materia orgánica y en la absorción de los nutrientes, está escondida bajo el suelo, extendiéndose por un diámetro de quizás 100 pies. En las orillas del micelo, bien alimentado, el crecimiento de la hifa es rápido y por debajo del suelo se forma una base bulbosa, el tallo y una cápsula en forma de botón. Por lo general, después de la lluvia matutina, la hifa del tallo se hincha y alarga y como resultado surge el tallo del suelo junto con la cápsula. Entonces, esto se abre como una sombrilla. El tallo y la cápsula están formadas por hifas binucleadas que se han desarrollado a partir de la función de hifas haploides de diferentes tipos de apareamiento. En ciertas células de las hifas localizadas en la porción inferior de la cápsula, estos núcleos apareados se fusionan para formar un cigoto dentro del basidio.
Bye.